Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva semana, ¿no? De Historia, Geografía y Economía de primero y secundaria. Bueno, siempre dándole gracias a Dios por un día más de vida y, y por darnos pues todas las ganas de poder seguir, ¿no? Adelante con nuestras actividades necesarias. Bueno, esta semana, como siempre, vamos a dar las indicaciones, que es busca un espacio cómodo y limpio para observar tu sesión, tenga a la mano lápiz y papel para anotar las interrogantes, presta atención a la maestra, presenta sus trabajos a tiempo de acuerdo al horario. Ahora sí, podemos empezar. La competencia a trabajar esta semana, chicos, ya es una competencia muy diferente. Hemos estado trabajando lo que es geografía, pero ahora nos toca trabajar lo que es historia, algo muy, muy bonito, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar nuestra historia del Perú? Pues es importante pues reconocer, aprender nuestro pasado pues para poder comprender nuestro presente, ¿no? Y no equivocarnos en nuestro futuro, que es el fin de nuestra historia, ¿no? Y para poder reconocer pues nuestro pasado necesitamos ir a diferentes fuentes para poder reconocer la importancia de nuestra historia. Y la competencia que vamos a utilizar es construir interpretaciones históricas, ¿no? Y van a elaborar, es lo que ustedes, es la capacidad que se va a lograr, van a elaborar explicaciones históricas reconociendo pues la relevancia de determinados procesos. Vamos a recordar la periodificación del antiguo Perú porque es importante. Claro que ustedes de repente, me imagino que han visto acerca de las culturas, pero de repente no han visto la periodificación, pero algunos creo que sí, ¿no? Ahora, para eso necesitamos, acá está, desde lo más, se podría decir lo más, donde dice horizonte tardío, es lo más temprano, ¿no? Lo que está más cercano a nosotros, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los incas, ¿no? Los que están más temprano a nosotros, los incas. ¿Qué se encuentra en el horizonte tardío? Pero profesora, ¿qué es un horizonte? Muy bien, acá tenemos un cuadrito donde nos diferencia qué es un horizonte y qué es un intermedio. Un horizonte son etapas en las que una cultura ejerció su influencia en un territorio extenso, o sea, en un territorio muy grande. En estos periodos la cerámica de diferentes lugares tuvo características comunes, o sea, características similares. En cambio, en los intermedios son etapas que están entre dos horizontes y durante los intermedios que desarrollan distintas culturas con características propias. No hay similitudes. Acá cada una son propias, ¿ya? Entonces, lo más reciente que nosotros podemos observar aquí es la cultura inca, ¿no? Que se encuentra en el horizonte tardío. En el periodo intermedio tardío encontramos a Chimú, encontramos a Lambayeque, a Chincha, a los Chachapoyas, a Chancay, que son también muy conocidos. En el horizonte medio encontramos a Huari, encontramos Tiahuanaco. Y en el periodo intermedio temprano se ven más culturas, ¿no? Mira, tenemos a Vicus, Nazca, Lima, Moche, Virú, Salina, Recuay, ¿no? Más abajo podemos observar, pero acá antes de seguir, es importante leer lo que dice la niña acá. Para comprender mejor la historia del Perú antiguo, los arqueólogos han dividido estas etapas en periodos, ¿no? Para poder nosotros reconocer la manera más correcta, para poder ubicarnos mejor y no equivocarnos. Luego vemos el horizonte temprano, que vemos acá la cultura paracas, ¿no? Los paracas muy característicos por sus trepanaciones craneanas. ¿Por qué más? Por su sistema de entierro, ¿no? Que se tenía Paracas necrópolis, Paracas cavernas, ¿no? Chavín también característico porque fueron unos grandes escultores, ¿no? Por el lanzón monolítico, por la estela de Raimondi, también tenemos a Pucará, ¿no? El periodo inicial tenemos a Caral, tenemos a Ancón, tenemos a Sechín, a Cotosh, las manos cruzadas, y el precerámico pues encontramos acá los primeros hombres que aparecieron, como Paiján, Toquepala, como el arte rupestre, ¿no? Acá se divide en periodo inicial,
el precerámico, ¿no? El precerámico es el periodo en el cual, dice, los hombres aún no conocían la cerámica. Fue el más extenso y comenzó con el poblamiento del Perú y finalizó cuando los hombres descubrieron la agricultura y la ganadería y se volvieron sedentarios. Aquí los hombres eran nómadas todavía. Entonces, al finalizar este precerámico, el hombre se vuelve sedentario y se va a establecer en un determinado lugar. Ahora, y en el periódico inicial, pues aquel que comenzó con el descubrimiento de la cerámica, ahí se llama cerámica, ¿no? Si vemos acá la cerámica. Y en esta etapa las aldeas crecieron y se relacionaron con centros religiosos de las cuales dependían para realizar actividades como la agricultura. Van a aparecer nuevas actividades. El precerámico tardío. ¿Por qué nos vamos a ubicar acá? Porque nuestro tema de hoy, acá vamos a subrayarlo, tiene que ver con esta civilización de acá, muy importante, la cultura caral, ¿no? ¿Por qué, profesora, la cultura caral? La cultura caral se encuentra en el precerámico pero tardío. Hemos dicho anteriormente que los precerámicos se caracterizan por ser donde estas civilizaciones pues no tenían la cerámica, no la conocían y mayormente eran sedentarios. Sabemos que el precerámico comienza con el descubrimiento de América y dice que va finalizando cuando el hombre ya se vuelve sedentario. La economía y la sociedad. En ese tiempo, la agricultura vamos a ver que va a adquirir una mayor importancia. ¿Por qué? Porque va a ser una subsistencia para el pueblo. El hombre se va a dar cuenta que necesita de diferentes actividades para poder establecerse en un determinado lugar y realizar ahí la agricultura y quedarse ahí, o sea, volverse sedentario. La organización social se volvió más compleja. ¿Por qué? Porque como ya van a habitar en un solo lugar, no se van a estar dispersando, sino se van a establecer en un solo lugar. Y por volverse más compleja, ¿por qué? Porque van a aparecer personajes también con conocimientos especializados sobre los ciclos de la producción agrícola. Van a haber personajes o personas las cuales van a conocer cuándo deben sembrar, cuándo deben cosechar, cuándo va a haber sequía. Entonces, todas esas cosas van a hacer que la organización social pues haya una distinción, ¿no? Se vuelva más compleja, como dice. La población de las aldeas de esa época aumentó significativamente, ¿no? Y eso también va a dar causa a que se va a volver más compleja, pues, la organización social. ¿Dónde lo vemos reflejado eso de que la población va a aumentar? En Huacaprieta y en Cerro Culebra, porque las arquitecturas de ese lugar, pues, se ven extensas y eso quiere decir que su población fue grande, su población va a aumentar. Ahora, ¿y cómo fue la arquitectura monumental en el precerámico? Bueno, estamos hablando hacia los 3000 años antes de Cristo, van a aparecer en el espacio andino las primeras edificaciones de uso colectivo, ¿no? Uso colectivo porque tiene que estar relacionado con el pueblo. Eran centros ceremoniales, ¿no? Y administrativos donde se realizaban actos públicos, los cuales se conoce pues como actos públicos, se podría decir centros administrativos, centros económicos, ¿no? Y existía un grupo reducido de élite, posiblemente una casa sacerdotal, ¿no? Los cuales eran los que dirigían a la sociedad, ¿no? Entonces, si de esa manera se distribuía pues la sociedad. ¿Y a qué se dedicaba pues este grupo reducido? Se dedicaban a presidir el culto, ¿no? O sea, eran los que se encargaban de la adoración, de las oraciones, de esas cosas. Conocer el ciclo de la producción de su entorno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se decía que los sacerdotes eran aquellas personas las cuales eran especializadas en la agricultura, aparte de que presidían los cultos, ¿no? Y vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro tema de hoy, ¿no? Que es una de las culturas más características de esa época del precerámico y que fue descubierta en el año 1994, ¿no? Sabemos que esta cultura
pertenece al precerámico tardío, se va a desarrollar entre los años 3200 a.C. hasta 1600 a.C., ¿no? Caral es considerado como el primer estado político del Perú antiguo y es considerada como la ciudad más antigua de América, ¿no? Caral se va a desarrollar en el departamento de Lima, en la provincia de Barranca, Supe, ¿no? Al norte se podría decir de Lima, ¿no? Donde vamos a ver que la persona a la cual va a estudiar o la descubridora de esta cultura va a ser la doctora Rushadi en el año 1994, pues ella va a ubicar 18 sitios, ¿no? Con las mismas características arquitectónicas, o ella va a encontrar sitios arquitectónicos que tenían las mismas características a lo largo de un extenso territorio de 44 kilómetros, ¿no? En el Valle de Supe, que como sabemos queda en el departamento de Lima, provincia de Barranca. Ahora, ¿cómo era la sociedad de ese tiempo? Sabemos que en ese tiempo, si estamos hablando del precerámico, que no conocían la cerámica y que eran personas nómadas, las cuales se iban a volver sedentarias, su sociedad era teocrática. Si hablamos de teo, estamos hablando de Dios, ¿no? Y crático, que significa gobierno, o sea, gobierno que estaba a manos de Dios, los cuales se dicen que sus gobernantes eran los sacerdotes. Ahora, estos gobernantes que eran sacerdotes también se encargaban, también eran administradores y eran científicos, porque hay teorías que dicen pues que ellos tenían relaciones con el cielo, cuando ellos miraban con las estrellas, con los astros, entonces también se les conoce como científicos y administradores. Ahora, los templos tienen una característica primordial. Su característica primordial, pues, o su función, ¿no? Eran la base de toda actividad, ¿ya? Ellos se encargaban dentro de ellos se realizaban diferentes actividades. Y pues a Caral también se le conoce como que ellos fueron los primeros que conocieron el concepto, o sea, el conocimiento de ciudad-estado, ¿no? Los primeros que conocieron lo que era un estado, lo que era una población, porque como sabemos, chicos, para recordar, en el precerámico ellos eran nómadas, no iban de un lado a otro en busca de acuerdo a su necesidad, ¿no? Y en ese tiempo, pues, cuando ellos se van a establecer en un lugar y se vuelven sedentarios, pues van a adquirir, van a realizar otro tipo de actividades, se van a relacionar, van a estar todos los días juntos, van a hacer la agricultura, la ganadería, ¿no? Fiestas, reuniones, música, van a aparecer un montón de actividades las cuales ellos van a realizar. Ahora, siempre una cultura va a tener manifestaciones importantes, esplendorosas, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, Caral tenía arquitectura, música, comercio y cerámica. En lo que es su arquitectura, ellos construyeron un sistema de regadío y también un sistema de ventilación y ciudades, que es lo más importante, lo que encontró Rushadi, 18 sitios, ¿no? Que tenían las mismas características. Y en la música, pues se han encontrado 32 flautas hechas de hueso de ala de pelícano, adornadas con figuras de monos, aves, serpientes y figuras humanas. Y profesores, ¿pero por qué eran 32 flautas hechas de huesos de pelícanos? ¿Por qué? Porque ellos se encontraban cerca del Océano Pacífico y ellos se transportaban por esos lugares, entonces aprovechaban a ese pelícano para que sea alimento y de sus huesos pues hacían instrumentos musicales. Y en el comercio, por sus conocimientos en agricultura, pues tenían excedentes agrícolas, lo cuales ellos intercambiaban con otros centros de la época como La Calgada, Guaricoto, Cotox de las Manos Cruzadas y Piruro. Y en sus cerámicas se han encontrado, pues, se dice que como es del precerámico, no se le considera como una cerámica, pero se podría decir que era algo como antes de que se desarrolle la precerámica, ¿no? Pero no se les llamaría como una no se llamaría como una cerámica. No son estatuillas de arcilla sin cocer, ¿no? O sea, ellos no lo hacían como, por ejemplo, los nazcas que hacían la postcocción, no, ellos lo hacían sin cocer y podían romperse y cosas así, ¿no? Por ejemplo, en las edificaciones de Caral
se conoce que son las edificaciones de ciudades más antiguas de América. En ellas sobresalen 3 pirámides truncas, un templo y otras edificaciones que ocupan el 60% de la hectárea, ¿no? Y sus elementos usados son piedra y amargaza de barro, ¿no? Piedra y barro. Y su decoración son pisos y paredes pintados, nada más. Y ahí vemos las expresiones artísticas, ¿no? De Caral, donde vemos sus casas, ¿no? Ahí tenemos una casa, 2 casas, eran recintos, ¿no? Ubicación dentro de la ciudad, tenemos dimensiones, técnicas, materiales, ¿no? Por ejemplo, el 1 que observamos ahí es un salón ceremonial con fogón central, ¿no? Donde se realizaban actividades. El 2 que podemos observar por acá, es un recinto anexo posterior al salón ceremonial, es un anexo. El 3 que observamos acá, de acá, son recintos laterales para actividades domésticas y producción, ¿no? Todo esto grande, actividades domésticas y producción. 4 son complementos de recintos pequeños, como acá. Aquí, como podemos observar, las 5 son recintos pequeños de depósitos y almacenes de producción, aquí pequeñitos, acá también. Y 6 es el altar cuadricular asociado. La 6 es un altar. Bueno chicos, es importante Caral, sí, porque es conocida como la ciudad más antigua de América, ¿no? Y tiene muchas características como hemos observado acá en nuestro mapa, las cuales nos indican pues que ha sido la primera ciudad la cual se conoce pues el concepto de ciudad-estado y en la cual el hombre ya deja de ser nómada, de ir de un lugar a otro y este hombre se vuelve sedentario, se establece en un lugar y pues realiza diferentes actividades como es la agricultura, la ganadería, como es el comercio, ¿no? Como es la música, como es la arquitectura y otras actividades las cuales son de importancia y las cuales han sido un legado para nosotros para poder reconocer pues la importancia de esta cultura a través de la historia y cómo en la actualidad pues sirve para poder conocer cómo se conoció el concepto de ciudad-estado, cómo aparecieron las primeras ciudades, qué características tenían, ¿no? Y cómo fue la música de ese tiempo, ¿no? Se han encontrado que han sido hechas de huesos de pelícanos, ¿por qué? Porque ellos se ubicaban cerca al Océano Pacífico y como les digo, precerámicos porque no tenían cerámica, pero ellos sí hacían estatuillas. A diferencia, por ejemplo, de Nazca, como les dije anteriormente, los Nazcas, por ejemplo, ellos tenían un sistema de postcocción, en cambio la cultura Caral no, ellos lo hacían de arcilla, que fácilmente se podría romper, ¿no? Entonces, es importante Caral, sí, pues chicos, desarrollemos nuestras actividades de la manera correcta y nos vemos hasta la siguiente semana y espero que les sirva mucho pues este conocimiento brindado. Ya, ya. Ya, porque yo también no,